Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Confirman? Me dicen que sí, sería bonito. A ver. Maestra María Celada, buenas noches. Gracias. Ya. Muy bien, ya vamos a empezar esta clase hoy día 24, martes 24. ¿Ya? Ya se acaba ya las vacaciones. Muy bien. Y estamos pues avanzando en este proceso de formación a los colegas del área de ciencias sociales, ¿no? Colegas de hoy, de ayer, hoy y siempre. Muy bien. Ahí está, vamos a empezar. Bueno, ya como ustedes saben, estimados maestros, rapidito, somos 19, muy bien. Bienvenidos a la clase. Está el maestro Celestino, la maestra Dolly, el maestro Edwin, la maestra Flor, la maestra Janina, ¿no? La maestra Inés, Iván, Jesús, Josué, Leonardo, María Celada, Raquel, Rocío, Román, Rosa, y así varios colegas que poco a poco están que se suman a la sala Zoom. Bueno, maestro Constantino, buenas noches, bienvenido, maestra Consuelo. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar la sesión del día de hoy, que corresponde pues a esta preparación docente para los colegas de ciencias sociales para cualquier evaluación que se presente de parte del Minedo, ¿no? Recuerden que el Ministerio de Educación tiene evaluaciones constantes al personal docente en general, también directivo, ¿no? Y etcétera, para poder siempre permanecer, ¿no? Permanecer en un cargo, en una estabilidad determinada, etcétera, ¿no? Hace un tiempo hubo las evaluaciones de desempeño docente también, que se dio solamente en inicial, no se dio en primaria, tampoco en secundaria. Las evaluaciones que se dan siempre a los directores, a los especialistas, a los directores de UGEL, el jefe de AGP. Hay siempre esas capacitaciones, esas evaluaciones que se dan a nivel del Minedo, y siempre es bueno también aquí a través de Segae Ribeiro poder, ¿qué cosa? Poder fortalecer nuestra preparación docente, ¿no? Como ya me han agradado mi persona estar con ustedes, ¿no? Este proyecto en la pantalla unas cositas de mi currículum, pero bueno, cualquier duda, consulta, por eso coloqué siempre al principio de la ponencia del día de hoy mi teléfono, y también está mi correo electrónico para cualquier duda que puedan tener. ¿Eh? Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí más o menos, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar entonces el día de hoy con esta preparación del área de ciencias sociales, ¿no? Si no me equivoco, y yo sé que no me equivoco en esta oportunidad, tenemos aquí colegas del área de ciencias sociales. Tenemos también que tener muy en claro, buenas tardes, buenas noches, maestro Edwin, maestra María, ¿no? En las competencias del área curricular de ciencias sociales, ¿no? En este caso tenemos la competencia 17, 18 y 19, ¿no? La competencia 17 construye interpretaciones históricas. La competencia 18 gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y la competencia 19 gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? También debemos siempre tener en cuenta que nosotros como docentes, muy independiente del cargo que tengamos, nos desenvolvemos en un marco, ¿no? El marco de buen desempeño docente, documento que salió en el año 2012 y entró en vigencia a partir del año 2013. Estamos hablando de casi 13 años de vigencia, donde se busca que el maestro tenga un buen desempeño, que el maestro sea eficaz, que el maestro sea eficiente. Y como dice en la parte inferior, un buen maestro cambia tu vida. Tenemos en este marco de desempeño docentes cuatro dominios. Uno, preparación para aprendizaje de los estudiantes, la parte de la planificación del aprendizaje de los estudiantes. Segundo, la enseñanza para aprendizaje de los estudiantes, o sea, cómo tú interactúas en el aula con los estudiantes en cuanto a las famosas rúbricas de observación de aula. Aquí debemos entender un poco lo que es el concepto de aula, ¿no?
El aula no solamente son esas cuatro paredes, el techo que ustedes trabajan con una pizarra al frente, sino el aula es cualquier lugar, inclusive, ¿no? Cualquier lugar, no necesariamente físico, podría yo agregar eso, ¿no? Porque ahorita estamos en un aula interactuando, en cualquier lugar, no necesariamente físico, donde interactúan estudiantes y maestros, ¿no? Interacción obviamente pedagógica, ¿no? Por eso un aula es el aula que ustedes conocen, un aula es el laboratorio de ciencias, un aula es el campo deportivo, un aula es el auditorio del colegio, un aula es el aula de innovación pedagógica, un aula es a lo mejor el biohuerto, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, todos esos lugares son aulas, ¿por qué? Porque ahí interactuamos con los estudiantes. Tercer dominio, participación de nosotros como docentes en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Ahora, en el caso de la llamada gestión escolar, nosotros somos parte de la gestión escolar, somos la parte operativa como docentes. El CODEI es el cerebro y tiene tres comités, ¿no? El Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión de Condiciones Pedagógicas y el Comité de Gestión del Bienestar. El primero se refiere a la parte administrativa, el segundo a la parte de pedagogía y el tercero a la parte del bienestar y la parte comunitaria. Y eso debemos tener muy presente porque no sería raro que lo primero que te preguntan cuando estás en la entrevista, ¿no? Ante el comité descentralizado. Y el cuarto, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Ustedes son obviamente un ejemplo de eso porque están desarrollando su profesión de docente al estar aquí presentes en esta aula Zoom y soportarme un par de horas, ¿no? O sea, ustedes son, están fortaleciendo su profesionalismo como docentes. Lo pueden hacer también de manera gratuita. Hay plataformas y sistemas como Peroeduca, como Sifots y alguna otra Fondet y otra por ahí, y otras pagadas también que ustedes tienen que manejarlo según su criterio, ¿no? Nosotros trabajamos en base al Currículo Nacional de la Educación Básica y buscamos al final de la educación básica, ¿qué cosa? Lograr que el estudiante consiga el perfil de egreso, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aprendizajes fundamentales que le van a servir al estudiante. ¿Para qué? Le van a servir para poder desenvolverse en sociedad, por decirlo de una manera coloquial, ¿ya? El currículo ya sabemos que es un instrumento de política educativa fundamental, importante, principal, en tanto establece qué cosa, las bases y lineamientos pedagógicos y curriculares que se incorporan en los procesos educativos, que se dan en todas las escuelas a nivel nacional. Se supone que en teoría el currículo nacional, el CENEP, debería ser tomado y aplicado por los colegios públicos y privados, urbanos y rurales de todo el país, lo que permite concretar los fines de la educación y nos ayuda a vincular qué cosa, las competencias con el perfil de egreso. Por eso es que, regresando, nuestro currículo nacional es un currículo por competencias, que al final debe articularse, debe engranarse con lo que es los aprendizajes fundamentales del perfil de egreso, lo que el alumno va a lograr cuando termine el ciclo 7 de la educación básica. Bueno, ahora sí, juntos vamos a desarrollar algunas actividades, algunas preguntas el día de hoy vinculado a lo que es el área de ciencias sociales. Bien, seguimos entonces. Ya, vamos a continuar. Perdón. No, ahora sí. Ahora sí. Ujú. A ver, vamos a empezar por esta pequeña pregunta. Dice, a ver, vamos a ver, dice. Como parte de una actividad en la cual se reflexiona sobre la gestión del riesgo de desastres en la localidad de los estudiantes, un estudiante de la IE, Francisco Bolognesi, de la UGEL 05, dice lo siguiente. Hace un tiempo había unos cables eléctricos al aire en los postes de mi barrio. Menos mal, no le ocurrió nada a nadie. Gracias a la organización de la Junta Vecinal, ahora las instalaciones eléctricas del barrio
son adecuadas, son adecuadas. Hasta aquí todavía hay una, digamos, hay una situación, ¿no? Hay un comentario que hay que trabajar. Pero aquí estamos trabajando, miren aquí, la parte de gestión de riesgo de desastres. En este caso, tienen que ustedes que manejar dos conceptos muy importantes. Uno, el concepto de lo que es peligro y dos, el concepto de la vulnerabilidad, ¿no? Para tener en cuenta cuál es el riesgo de un desastre, deben sopesar el peligro y la vulnerabilidad, ¿ya? Por si acaso. Imagino que uno de ustedes han trabajado en los comités de, ¿cómo se llama esto? De gestión de riesgo, ¿no? También ya conocen eso mucho mejor que el resto. Han participado en simulacros, ¿no? Dice, ¿qué concepto se evidencia en la situación presentada por la estudiante? Dice, resiliencia, reducción del riesgo, evaluación del impacto del desastre. ¿Cuál de los tres conceptos se evidencia en este comentario? Esa es la pregunta. Este comentario, este de aquí, este de aquí, ujú, este de aquí. ¿No? En cuanto a la gestión de riesgo, este comentario, ¿no? ¿No? ¿A qué concepto se refiere? ¿Resiliencia, reducción del riesgo o evaluación del impacto del desastre? A ver, a ver, algunos ya han contestado, que se contestado por el chat. Ujú, ujú. Ah, puede ser, todo es posible. La mayoría ha contestado bien, por no decir el 99%. ¿Ya? Ahora dice aquí, hace un tiempo había unos cables eléctricos al aire en los postes de mi barrio. Menos mal, no le ha ocurrido nada a nadie. Gracias a la organización de la Junta Vecinal, ahora las instalaciones eléctricas del barrio son adecuadas. Y eso, en el marco de la gestión de riesgo de desastres, se refiere obviamente a qué? A la reducción del riesgo. Aquí, ¿no? A la reducción del riesgo. ¿Ve? Ahora, ¿a qué se refiere la reducción de riesgo de desastres, ¿no? Es un planteamiento sistemático para tres cosas, ¿no? Uno, identificar. Dos, evaluar. Y tres, reducir. ¿Qué cosa? Los riesgos de desastres. Pretende reducir las vulnerabilidades socioeconómicas a los desastres, así como incidir en el medio ambiente y otros peligros que lo provocan, ¿no? Cuando dice reducir la vulnerabilidad, es lo que la sociedad, es lo que usted como maestro puede hacer en una situación donde usted observe un peligro inminente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que en su aula la puerta está acá, la justa, que cuelga ahí de una bisagra, dos bisagras, bueno, a nadie le importa. ¿Qué tal si hay un sismo? Y ¡plum! La puerta se atora y ya no quiere abrir. Y todos le pasa de lo peor dentro del aula. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes para reducir, acá lo pongo, coloco, reducir la vulnerabilidad en ese ejemplo que les he dado, colocarle bisagras, ¿no? O colocar otro marco, o arreglar la puerta en dos palabras, ¿no? Eso es importante. Que hubiese en tu salón que los cables están colgando a la justa, lo correcto es arreglarlos.
qué tal si hay un temblor, un incendio? Caen los cables y la gente se electrocuta. Si puedes hacerlo, puedes hacerlo. Eso implicaría reducir, ¿qué cosa? La vulnerabilidad de tu aula, por ejemplo. ¿No? Listo. Vamos a ver si acá podemos escuchar a esta señorita un ratito. Me avisan si se escucha, por favor, ¿ya? Un mensaje de texto. Buen día amigos, mi nombre es Val Monique y en este video hablaremos un poco sobre la reducción. Ya. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Ah, ya, perfecto, ya, ahora sí. Un ratito vamos a poner mejor mi amiga Balmoli. Un ratito. Ya. Uno, el volumen, dos, tres. Atentos, por favor, a este video que tiene que ver justamente sobre la parte de la reducción de riesgo, ¿ya? Es pequeño, dos, tres minutos. Tres, dos, uno, vamos. Buen día amigos, mi nombre es Val Monique y en este video hablaremos un poco sobre la reducción de riesgo de desastre. Por ejemplo, si un tsunami golpeara una isla desierta, no podríamos decir que es un desastre, porque no hay pérdidas humanas ni afectaciones a una comunidad. No habría necesidad de reconstruir. Por ello, cuando hablamos de la reducción de riesgo de desastre, hablamos de reducir el impacto, donde entran en juego varios factores, no solo los naturales, que podrían afectar una sociedad. Usemos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Este fenómeno ha cambiado el mundo en unos cuantos meses, desde la economía global, la infraestructura social e inclusive la manera en la que nuestros jóvenes reciben su educación. Todo esto a raíz de un virus. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos reducir el riesgo de que esto pase de nuevo? No solo con un virus, sino con cualquier desastre potencial. Partamos por entender que la reducción de riesgo de desastre es necesaria para que las responsabilidades puedan ser compartidas por las autoridades, gobiernos locales, sectores y actores pertinentes, como corresponda por sus circunstancias o sistema de gobernanza. Si la responsabilidad es compartida entre todos los sectores, se garantiza la eficiente ejecución de los planes de reducción de riesgo de desastre. Para asegurar el desarrollo sostenible de la economía de un lugar, es imperativo aumentar la inversión destinada a la reducción de riesgo de desastre, apoyado tanto por el sector público como del privado e implementando medidas de financiación que lleguen a todas las aristas de la población. Es importante mantener una comunicación activa entre todos los sectores, ya que la responsabilidad es de toda la población. Como último punto, debemos recordar que la reducción de riesgos no elimina por completo la posibilidad que los desastres ocurran. Por ende, se debe estar preparado para cualquier eventualidad, así como tener planes de reconstrucción con miras a la posibilidad de que en un futuro estos riesgos puedan volver a manifestarse. Solo estando preparados y reconstruyendo mejor con esta mentalidad, podremos crear una sociedad sostenible y resiliente ante cualquier riesgo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que esta información les sea útil. Yo soy Val Monique y de parte de Ayudinga y nuestros compañeros en UNDRR les deseamos un excelente día. Muy bien. Vamos a pasar a mi amiga. Ya. A ver. El video es sencillo. Ya. Muy bien. Bueno, ya lo pasamos. Pero un ratito vamos a retroceder. Sí, amigos, mi nombre es Val Monique y en este video hablaré. ¿No? Lo que voy a hacer de todos modos es lo siguiente. Voy un ratito a dejar de compartir. Me estoy yendo al chat. Estoy para todos. A ver, me indican si les ha llegado el video, colegas, por favor. Sí, perfecto. Ya, entonces ustedes, como dice, ustedes mismos son. Gracias, maestra Dolly. Ya ustedes mismos son, ya lo ponen en tipo cine, acá lo escuchan el video y ven a mi amiga Valmori para que, bueno, pueden repetir el video. Ahí está el enlace por cualquier cosa que hay. Muy bien.
Vamos con la pregunta número 2, ¿ya, colegas? A ver, a ver, a ver. Perfecto, ya, listo, muy bien. Ya ustedes con tranquilidad en sus domicilios lo pueden visualizar nuevamente. Número 2 dice, la demanda de un bien o servicio, estamos hablando un poco ya de economía, de lo que es mercado, la demanda, el consumo, ¿no? De un bien o servicio depende de diferentes factores. Pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta tres factores determinantes de la demanda? A, precio del bien, tecnología, bienes sustitutos. B, precio de los insumos, número de consumidores, clima. C, gustos, precio de bienes complementarios, precio de bienes sustitutos. Y dice, tres factores determinantes de la demanda. Saben ustedes que cuando hablamos de demanda, se refiere a la compra, se refiere al consumo. Recuerden que en una economía de mercado hay oferta y hay demanda. Vamos a ver un poquito antes de que lance sus respuestas. Los factores que afectan la demanda, dice. Un ratito, vamos a ver por acá. La disposición a comprar sugiere un deseo, ¿no? Con base en lo que los economistas llaman gustos y preferencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya está diciendo algo, ¿no? Que uno de los factores para el consumo o la demanda son los gustos o preferencias. Si no necesitamos, si no lo queremos, simplemente no lo compramos. O sea, un factor determinante de la demanda, ¿cuál es? Los gustos y las preferencias que uno tiene, ¿correcto? Si no te gusta la Inca Kola, no vas a comprar Inca Kola. Si no prefieres los helados Donofrio, no vas a comprar helados Donofrio, ¿correcto? Eso se refiere a factores que afectan a la demanda. Tenemos el caso de los gustos y las preferencias. La capacidad de compra sugiere que los ingresos son importantes. Dice un ejemplo, no sé hasta qué punto sea cierto, a ver, los profesores generalmente pueden permitirse una mejor vivienda, un mejor transporte que los estudiantes, porque tienen más ingresos, ¿correcto? Entonces aquí también hay otro elemento. ¿Cuál sería el otro factor? A ver, ¿quién se dio cuenta? Los ingresos, ¿no? Los ingresos. Ese auto me puede gustar, esa casa me puede gustar, pero no me alcanzan mis ingresos. Afecta mi demanda o mi gusto, etcétera, ¿no? Muy bien, ingresos. Perfecto, los ingresos son otro factor importante. ¿Qué más? A ver. Los precios de los productos relacionados también pueden afectar la demanda. Ya. Si necesitas un nuevo automóvil, el precio de un Honda puede afectar tu demanda de un Ford, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero vamos a decir, un Honda o un Ford. Entonces, como son productos similares, productos vinculantes, productos relacionados, si compras uno, afectas la demanda del otro. ¿De cuál sería el otro factor? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cuál sería el otro factor que afecta la demanda? A ver, producción, seguros, seguros, a ver, todavía no llegamos ahí, estamos en la primera línea. Claro, como dice el maestro Edwin, y lo dijo muy bien, son, acá lo voy a subrayar primero acá, los precios de los productos relacionados. O sea, y él lo dice de manera correcta en el chat, habla de los llamados bienes sustitutos, dice el maestro Edwin, y es correcto lo que él dice, ¿no? O sea, un producto, digamos, yo quiero comprar una Concordia, un ejemplo, una Concordia piña, y resulta que no hay, se acabó. Entonces, un producto similar podría ser, ¿no?
la Inca Kola, o la gaseosa Olo, no sé qué gaseosa, ¿no? No hay de refresco de maracuyá, pide una chicha morada, ¿no? O sea, siempre los precios de los productos vinculados pueden afectar la demanda del otro producto, ¿no? Suben demasiado de precio las computadoras Epson, las impresoras Epson. Compro impresoras Canon, ¿no? O impresoras HP, ¿no? O sea, tengo que ver cuál es el vínculo entre productos que están vinculados o relacionados. ¿Qué más? Acá también dice otra cosa que afecta a la demanda, que es el tamaño y la composición de la población, ¿no? De la población. O sea, quiere decir el tamaño de tu familia, el tamaño de tus amigos, la cantidad, el grupo etario, ¿sí? También tiene razón nuestro Jesús, simplemente podría afectar. Dice, en cuanto más niños tenga una familia, mayor demandan ropa, porque como son pequeños, niños, jóvenes, van creciendo, 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 y la ropa ya no le queda, no le queda, no le queda, ¿no? Entonces, mayor será su demanda también de seguros de automóviles, ¿no? Y menor cuando crezca la familia, ¿no? Cuando aumente la edad, pero menor ya no va a querer comprar pañales desechables, alimento para bebés, su puchero, ya esa cosa ya no va, ¿no? Esos son factores que afectarían en todo caso o podrían afectar la demanda de un producto determinado. También otros factores, ¿no? Están aquí, ¿no? La situación de la economía en esos momentos, la competencia entre productos y bienes similares, la tendencia del mercado a crecer o a contraerse, el ciclo de vida de un producto. O sea, hay productos que básicamente ya, como dice, pasaron de moda y ya no las van a comprar. Planes internos de las compañías, o sea, también eso afecta a la demanda cuando las empresas hacen promociones, cuando las empresas varían sus precios hacia arriba o hacia abajo y también cuando entran otros productos al mercado. Aquí interesante, ¿no? Me hablaron acá de productos que ya tienen ciclo de vida y hablaba el colega Edwin, me decía los VHS, ¿no? Las cámaras con rollo, ¿no? Incluso hasta hay empresas que han fenecido, ¿no? Ya no existen. Muy bien. A ver, ahora sí. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta entonces. Mm, pues, a ver, una rosa, muy bien, ¿qué más? Está papayita, pues ya les expliqué más o menos los factores, algunos factores que afectan la demanda, ¿no? Cada autor a veces aumenta o quita. Correcto, muy bien. Están los gustos, el precio de bienes complementarios y el precio de bienes sustitutos. Ya sí, todo está bien en esa parte. Listo, vamos avanzando. También hicimos esto. Ajá. Lea la siguiente situación hipotética, dice. Vamos a propiciar la participación de los colegas también. Capaz alguno quiere acompañarnos en la lectura o siempre es bueno también compartir. A ver, ¿algún colega que quiera leer el caso? Yo, Maestra maestra. Dolly. Sí. Maestra Dolly, le escuchamos. Lea la siguiente situación hipotética. Estoy descontento con el servicio de telefonía móvil que he adquirido.
A pesar de que el servicio es bueno, sus tarifas son muy elevadas y es difícil para mí poder pagarlo. He averiguado y solo existe otro operador móvil que brinda un servicio muy parecido y a tarifas casi idénticas. Lamentablemente, la concentración del servicio de telefonía móvil genera que, aunque no estemos de acuerdo con las condiciones que proponen las empresas, tenemos que aceptar dichas condiciones si queremos adquirir una línea móvil. Ya, muy bien, maestra. A ver, vamos. ¿Podría leer las preguntas, maestra Dolly? Si Sí, no sí, fuera mucho, maestro, sí, por favor. sí. Tomando en cuenta la información mencionada en el texto, ¿a qué tipo de estructura de mercado corresponde la situación descrita? Alternativa A un mercado oligopólico. Alternativa B, a un mercado monopólico. Alternativa C, a un mercado de competencia perfecta. Muy bien. Vamos a entender un poco. Gracias, maestra Dolly. ¿De dónde nos saluda, maestra Dolly, hoy día? ¿Dónde está usted? Ayabaca, Piura. Provecho. Provecho con Ayabaca, Piura. Muy bien. Gracias. Piura es, si no me equivoco, me parece que es la segunda región que tiene una mayor cantidad de UGELs. La primera creo que es Ancash, que tiene 20. Piura creo que tiene 13, me parece. 13. Por ahí va que se peleando con Trujillo y otras más, ¿no? Muy Sí, bien. maestro, y es la más poblada a nivel nacional después de Lima. Claro, claro. Piura casi tiene más de 1 millón, ¿no? Más de un Sí, millón. sí, Claro. De ahí recién le sigue Arequipa, La Libertad, después todavía. sí. Ujú. Muy bien. Maestra Dolly, muy gracias por la lectura. A ver, este es un caso, como dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aunque se parece mucho a nuestro caso, ¿no? Cuando tú quieres pasar de un operador a otro, ¿cómo le llaman esto? Portabilidad, casi todos te ofrecen lo mismo, y por un tiempo, ¿no? Por 6 meses pague la mitad, y de ahí comienza la tarifa normal. Ahí viene un problema importante, que es muy parecido al nuestro, ¿no? Entonces aquí hay un descontento por el servicio de telefonía móvil, buen servicio, pero es muy caro, muy elevado, ¿no? Entonces quiere cambiarse a otro operador, pero ¿qué pasa? El servicio es parecido, las tarifas parecidas, son casi idénticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Parece que la concentración del servicio de telefonía móvil genera que, aunque no estemos de acuerdo con las condiciones que proponen las empresas, tenemos que aceptarlas si queremos seguir una línea móvil. Lo que pasa un poco en el país, ¿no? Tenemos 4 empresas grandes, bueno, yo conozco 4 por lo menos, que es Claro, Telefónica, Movistar, ¿no? Movistar, Entel y Vitel. Y casi las 4 manejan lo mismo, como si hubiera un conversado ahí, ¿no? ¿Y qué dice, no? La pregunta. Bueno, esta pregunta puede ser utilizada en la clase, pero es una pregunta más de teoría. O sea, o tú conoces o no conoces. Vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Digamos, ¿qué cosa es un monopolio? Acá está, monopolio. Que de paso es un juego muy bonito, pero bueno, monopolio es una situación del mercado, es una situación particular, dice, de privilegio legal o una falla del mercado, ¿no? En el cual existe un productor, el monopolista, oferente. ¿Qué es oferente? ¿Qué es oferente, colegas? Lo ¿A qué que se- ofrece, maestro, Lo que ofrece. En términos oferta. coloquiales, oferta, muy bien. En términos coloquiales, se refiere a lo que es oferta, muy bien. ¿Y qué es oferta? ¿Qué es oferta? La cantidad de productos, servicios que están en el mercado disponibles para que los consumidores lo adquieran. Claro, ofertar es ofrecer, es vender, es producir, ¿no es cierto? Para que en el otro lado alguien lo compre, lo demande o lo consuma.
¿no? Eso es más o menos. O sea, hay un solo productor o puede ser un solo vendedor que oferta, ¿no es cierto? Y posee un gran poder en el mercado, porque es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado, ¿no? Eso es, ¿no? Por ejemplo, a ver qué hay por acá. Producir, vender oferta, dueño, perfecto. Por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos decir nosotros? A ver, algún ejemplo de monopolio, La Leche Coca-Cola, Gloria, la leche Gloria, maestro. la leche Gloria, ya, pero por ejemplo, la Coca-Cola, claro, pero si yo no quiero Coca-Cola, puedo comprar Inca-Cola. Si no quiero Inca-Cola, compro Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, compro Cola Real, compro Maestro, Concordia. maestro, las empresas de agua, mm, las empresas de agua. Ah, la empresa de agua. claro, Claro, la empresa de agua, eh, potable, agua potable. claro, ¿no es cierto? Bueno, no, maestro. Eléctrico, que A también ver, puede o ser no, a ver, ¿cómo es? No, yo lo direccionaba mayormente que, bueno, si bien es cierto, en el mercado hay muchas marcas de leche, pero Gloria es un producto consolidado, ¿no? O sea, un Mm, producto que se vende solo y por eso se aprovechan, porque saben, pues, que mayormente ya es una marca de trayectoria de años ah, o sea, por ahí como que lo direccionaba yo, maestro, ¿no? ya. Ahora, eso que usted ha hecho, eso se conoce como percepción. En el mercado se llama percepción, es Ujú. lo que usted percibe. Por Sí, ejemplo, ustedes han tomado té, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, Ya. Han tomado el té Herbi, que es creo que un producto peruano. sí, Ya. Han tomado el té Collins, sí, maestro. que es un producto chileno, ¿no es cierto? Claro, Ya. sí. Y entonces, para algunos, el Herbie será más rico. Para mí me gusta más el Collins, por más que sea chileno. O sea, me parece mi percepción. Mejor calidad, dicen también. Mejor que yo, a mi calidad me gusta lo mejor, Sí. dice, ¿no? Pero cuando se habla de gustos o preferencias o algo similar, simplemente eso queda a potestad del consumidor, a potestad suya. El A usted cliente. no le gusta leche Gloria, capaz a mí no me gusta. Y yo tomo leche ideal, ¿no? Ah, es más espesita. Ah, el colega Leonardo le gusta a lo mejor Pura Vida, ¿no? El otro le gusta creo que Bella Holandesa. Y así una buena cantidad de marcas de leche en el mercado. Entonces depende mucho, esto es la parte de la percepción, ¿no? De la percepción. Ahora, el agua sí. En el caso del agua, en el caso, por ejemplo, del Lima Metropolitano es Sedapal. Es la única empresa que te brinda servicio de agua. Y cuando tú vas a cada región, ¿no? Vas a la provincia del Santa en Ancash, vas a Barranca en Lima Provincias, vas a Piura, puede ser Sedapal u otra empresa. Pero raramente, no creo que ocurra que en un lugar ya tú construyes tu casa, colocas tu servicio de agua, desagüe y vas a... Ahora, ¿a qué empresa le pido que me dé agua? ¿No? O sea, no estoy divagando entre dos o tres empresas. A ver, creo que hay un colega que está con el micrófono abierto, maestro Sósimo, cuidado con su micro, por favor. Entonces, ¿Dónde no. sale el ticket pasa? ¿Dónde cuando llega? Vamos a ver. Ahí está el planteado, ¿no? Uy, ahora qué hice, algo hice. Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces decía que cuando uno construye su casa en un lugar, ¿no es cierto? Ah, esa es buena el maestro Edwin. Muy bien, ha hecho una. Ajá, puede ser. Claro. En el caso, por ejemplo, del agua, ¿no? Donde ustedes vayan, no sé cuál es la empresa que maneja las empresas en cada lugar, pero generalmente es una empresa que te dé el agua. O sea, no tienes dos o tres para escoger, o cuatro, ¿no? Ahora, el maestro Edwin me escribe ahí cervecería Bacchus y Johnson. Johnston, creo que Johnson, no recuerdo. Bueno, entonces, esa empresa tiene varias marcas, ¿no? Creo que tiene Pilsen, no sé si Cusqueña pertenece a Bacus, ¿no? No sé realmente si Cristal, sí, Cristal y Pilsen pertenecen a Bacus,
Desconozco si Cusqueña pertenece a Bacus, no soy un asiduo consumidor. Ah, Pilsen Cristal. Por ahí todavía no habría, en todo caso, un mercado monopólico, ¿no? Ya. El gas en casa, dice Cuavigas, ¿no? Me imagino que es una empresa como en Lima, Metropolitana, que es Cálida, ¿no? Cálida es la única que te da gas, ¿no? Entonces, por ahí un poco va la situación de la parte de los monopolios. Es un tipo de mercado monopólico. Lo importante es que ustedes, cuando trabajen con los alumnos, los estudiantes, les enseñen esta situación de cómo distinguir un monopolio. Ahora, si estuvieran en un colegio, a ver, dígame un ejemplo de monopolio en el colegio. El kiosco. La señora que viene del Eso, kiosco. exactamente. Ese es un buen ejemplo. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién? Yo Maestro más. Abel. Eh, Ya, excelente ejemplo. Porque ustedes recuerden que cuando ustedes plantean una situación significativa, debe ser una situación real o ficticia, creada por el maestro, lo más cercano al estudiante. Si tú vas a un colegio, el colegio Toribio Lusurian en Huaraz, y le hablas de gestión de río, le hablas de tsunamis, ¿no? O sea, es no queda, pues si Huaraz no tiene acceso al mar. O sea, lo más cercano a lo suyo y lo más cercano es el kiosco. Ellos tienen un monopolio. O sea, tú no puedes salir a la calle al recreo a comprar tu gaseosa, a comprar tu empanada, a comprar tu panetón, porque todo es en el kiosco. El colegio está cerrado y durante las 6 o 7 horas del turno, mañana o tarde, está el colegio, está el kiosco, cafetín kiosco, que solamente brinda servicios, productos dentro del colegio. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque paga pues una merced conductiva al colegio de una cantidad X y eso X el colegio lo requiere para a veces comprar caños que se deterioran, arreglar los inodoros, pintar el colegio, arreglar carpetas, refaccionar la parte eléctrica, comprar luminarias, o sea, una con otra, ¿no? Por eso es que ese es un ejemplo práctico y eso al toque del alumno, la fotocopia del colegio también puede sacar copias, tiene que sacar aquí. No, pues ahora afuera hay varias librerías, pero tiene que sacar aquí, porque no pueden salir. Entonces, eso es un monopolio. El alumno, tú le dices eso, al toque entiende. No se va a hacer muchas bolas el alumno. Eso es importante y gracias por los ejemplos. Quiere decir que estamos en sintonía. Hemos hecho clic con los estudiantes, que es lo más importante. Listo. Vamos con el segundo tipo de mercado. Dice un oligopolio, dice. Un oligopolio es una forma de mercado en la que un mercado o industria está dominado, dice, está dominado por un pequeño número, o un número pequeño de grandes vendedores. Hablo de grandes vendedores, grandes ofertantes, grandes productores, ¿no? Es lo mismo, de la oferta, ¿no? Los oligopolios pueden resultar de diversas formas de colusión. O sea, cuando hay tres, cuatro empresas, se ponen de acuerdo de manera escondida, que nadie se dé cuenta. Lo hacen por lo bajo. ¿Para qué? Para ellos reducir la competencia y conducen a precios más altos para los consumidores. Es como que estamos en una avenida. Maestra Dolly, ¿me escucha? Sí. Sí, maestro, yo le quería hacer una pregunta. Por Uy, ejemplo, le dígame. comento un caso. Yo fui al A ver. oftalmólogo por una situación de mi ojo y Ya. solamente ya cuando me recetaron la medicina, la secretaria me dijo que solamente allí la vendían, que no la podía encontrar en ningún lugar, solamente allí. ¿Eso también es un caso, maestro, de monopolio? Claro, el caso es, más que monopolio, es lo que llaman una direccionalización, ¿no? Porque a veces el médico te da y dice, cómprate de esa marca, las otras sí, es más o menos, pero con ese nombre, ¿ah? Y es justamente la que el día anterior el visitador médico le ha dado una muestra, le ha regalado algunas, ¿no? Y quiere que compre ese producto nuevo en el mercado. Ahí podría ser porque más yo lo veo como como una publicidad engañosa que te dice que ese es el único lugar que vende, ¿no?
Doctor, pero yo la busqué en otras farmacias porque no las Y quise no había. pagar porque era precio excesivo y no la encontré en ninguna farmacia de Piura, Ah, ya, solamente entonces, allí. entonces ese es monopolio. Ahí sí es Ujú, monopolio. ¿No? ujú. Ese es Gracias, monopolio. maestro, gracias. Claro. Es como cuando tú vas a Huaraz, ¿no? Estaba con mi hijito la vez pasada y se puso un poco asmático. Y en las farmacias grandes de Huaraz no encuentras este inhalador. Porque en Huaraz nadie sufre de asma, nadie sufre de bronquios. Entonces busqué una farmacia chiquitita, la justa que por ahí encontré un inhalador. Más caro me costó, pero tuve que comprarlo. Un salbutamol, ¿no? Porque no es común, ¿no? Entonces ahí cuando te da un nombre exclusivo que solamente una empresa lo hace, o una farmacia lo vende, o una industria lo realiza, y ese es ya monopolio. Es la única que tiene el monopolio de esas gotas yendo para los ojos. Ahora, es como, por ejemplo, más tarde, justo le quería preguntar, en Ayabaca, ¿cuál es la calle principal? O una de las calles principales. La calle Grau. Ya. En la calle, ahí porque debe haber pollerías, me imagino, ¿no? Ahí te comen. Sí, maestro. Ahí comen rico porque le sacan, le están destruyendo todas las leñas todo el algarrobo que hay en Piura. ¿No? Y tienen otro gustito en Piura los pollos, pollo a la brasa. Entonces, imaginaos que en esa cuadra hay unas varias pollerías. La pollería de Dolly, de Abel, de Celestino, Constantino, Consuelo, Edwin. Está la de Flor, la de Yanina y la mía. Somos 10 polleros o 10 que digamos, tenemos 10 polleros. Cada uno tiene una pollería. Nos reunimos un día en mi casa y nos ponemos de acuerdo. A partir de mañana, nada que un octavo con gaseosa, que el familión, que el combo uno, combo 2, nada. De mañana el cuarto, 20 soles. Medio pollo, 40 soles. Un pollo entero, 80 soles. Y así lo vendemos. Y nos ponemos de acuerdo todos, ¿no? Y listo. Eso es lo que llama colusión. ¿Qué hace? Se reduce la competencia. Yo ya no compito con Dolly, Dolly no compite con Flor, ¿no? ¿Y qué pasa? Los precios suben más. ¿Para quiénes? Para los consumidores. ¿Y quiénes ganan? Nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo para justamente hacer esa figura de oligopolio, ¿no? Oligopolio. Muy bien. Listo. El maestro Edwin habla de un buen ejemplo, que es Inca Farma, Mi Farma, que sí son pertenecen al mismo dueño y son un oligopolio, ¿no? Aunque tienen cierta competencia, pero muy restringida, ¿no? Muy bien. El caso más claro es el caso, por ejemplo, de acá, ¿no? De este de acá, perdón, esto de acá, ¿no? Las empresas de telefonía móvil, ¿no? Ahí tenemos 4 empresas, hasta ahora 5 o 7, pero 4 empresas dominan gran parte del mercado, ¿no? Gran parte del mercado. Son obviamente Movistar, Claro, Entel, Vitel, dominan todo el mercado de lo que es telefonía fija, telefonía móvil, cable, internet y no sé qué más, ¿no? Ahora nos falta uno. Ah, bueno, ese es el oligopolio, ¿no? El oligopolio es un mercado en el que solo hay unos pocos vendedores, por eso hablaba de Entel, Vitel, Movistar, Claro, cada uno de los cuales ofrece un producto similar a los demás. O sea, estos son casi igualitos, cortados con la misma tijera. Entonces el oligopolio es la competencia entre unos cuantos, solamente entre unos cuantos. Bajo esa estructura se generan comportamientos estratégicos entre las firmas, empresas, oferentes, o sea, hay una cuestión de colusión o de acuerdos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la competencia perfecta? Es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio y se da una maximización del bienestar obviamente de la población. Esto resulta en una situación ideal, o sea, generalmente no es real, es ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y la demanda determina el precio. Es el concepto del mercado. Sobre que un mercado perfecto es aquel mercado donde la oferta y demanda determinan el precio, ¿no? Y yo me imagino que, vamos a decir, un mototaxi entra a una ciudad y estará por un precio de 3, 4 soles.
y yo subo, me dicen 10 soles. No, no, mucho 10 soles, porque camino. Listo. O sea, tú decides si pagas o no el precio, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, maestro, podría ser esto en las combis también, pues, ¿no? En Lima. Las combis en Lima, ¿no? Claro. Tienen un precio, en sí en Lima hay en Lima hay una competencia casi perfecta, ¿no? Mm. Porque si tú no quieres, mira, hay hasta 50. Dice que la China ya murió, hasta 50. Entonces acá voy al paradero de abajo, ya, sube, sube. A casito, a casito. A casito nomás, ahí está el semáforo ahí nomás. O dice, ¿no? Estás tú con tu hermanito de 10 años. Ya somos dos, un sol para estar el semáforo. Ya, suban, suban. Es lo mismo que decir 50 cada uno, ¿no? Y eso que la China ya murió con el COVID, así dicen, pero bueno. Entonces, esta es la situación un poco, lo que se busca, lo que planteaba tal vez Adam Smith, el padre de la economía política, es esto, ¿no? Una economía en la cual la oferta y la demanda determinen los precios, ¿no? No es que los demandantes conspiren o los ofertantes conspiren para tener beneficios en el mercado. Pero esto es una cuestión ideal, raramente ocurre. Pero lo que sí podría ocurrir es que el mercado debería, el Estado debería prohibir el monopolio y el oligopolio. Debería prohibir eso, ¿no? Pero bueno, entonces, según esta lectura, ¿a qué tipo de mercado corresponde? Ahí creo que ojos cerrados, no creo que se vayan a equivocar. O si se van a equivocar a propósito para hacerme renegar, no creo. ¿Cuál sería la situación que se plantea en el, por si acaso, un ratito, por si acaso, ¿no? Aquí, ¿no? A ver. Bueno, no creo que nadie se equivoque a propósito. A ver. Ajá. A ver si era cierto, no recuerdo. A ver. Ya, perfecto. Ahora sí, muy bien. Pensé que la era monopolio, oligopolio, ¿no? Muy bien. Esta pregunta, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es una pregunta de teoría. Acá o sabes o no sabes. Pero tú también puedes utilizar, disculpe, usted puede utilizar para hacerlo en la clase, con un caso hipotético como este, ¿no? Y le cambias la pregunta, ¿no? Le cambias la pregunta y listo, ¿no? No habría mucho que modificar. Muy bien. Seguimos. Cuatro. Dice, durante una sesión de aprendizaje en la IE número 73 Benito Juárez, de la UGEL 05, la docente Erlinda entrega a los estudiantes la siguiente fotografía, que muestra un remo perteneciente a la cultura chincha. Claro, esta es una fuente audiovisual, ¿no? Es una fuente primaria, ¿no? De un remo que pertenece a la cultura chincha. Como ustedes saben muy bien, estimados maestros, la cultura chincha es una cultura del intermedio tardío que se desarrolló al sur de Lima, en los valles de Lima, Chincha, Cañete, ¿no? Y se caracterizó por el comercio terrestre y el comercio sobre todo marítimo, ¿no? Marítimo, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué nos pide, ¿ya? Claro, acá en la figura lo que está haciendo aquí, por si acaso, ¿no es cierto? Está todo el remo y esta parte de arriba, la parte de arriba la está agrandando, ¿no? Para que la puedan ver, ¿no? Que parecen unos animales, parecen unos cangrejos. Aquí se está ampliando. Seguimos. Dice, después de que los estudiantes han identificado a qué cultura corresponde el remo, la docente busca que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más el logro de este propósito? Pregunta, ¿cuál es el propósito? Lean bien la primera parte. ¿Cuál sería el propósito ahí?
Que continúen con la interpretación crítica de la fuente. Claro, exacto. Que se continúe. Supone que cuando dice continúe, quiere decir que ya han avanzado algo, ¿no? Acá dice, la docente busca que continúen. ¿Quiénes? ¿Quiénes continúen? Los estudiantes. Claro, porque ustedes recuerden que el propósito, ¿qué cosa es? Es lo que yo he planificado que mis estudiantes hagan o realicen. ¿Qué cosa quiero que realicen o hagan? Que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. ¿Qué fuente? Esta fuente. ¿Sí? ¿Está bien? Esta fuente. Listo. Dice la pregunta, ¿cuál de las siete acciones pedagógicas? Cuando dice acción pedagógica, ¿a qué se refiere con acción pedagógica? ¿Qué es una acción pedagógica? Lo que En los términos, estudiantes, perdón. este, las actividades que va a realizar el estudiante para lograr el propósito. Claro, pero planificadas por el docente, ¿no es cierto? Claro. Correcto. Son las acciones, claro, que se planifican, pero la planifica el docente ¿para qué? Para obviamente lograr en este caso el propósito, ¿no? A, pedir a los estudiantes que expliquen qué tipo de animal creen que se representa en el remo. Luego, solicitarles que indiquen a qué miembros de la sociedad Chincha pudo pertenecer el remo. Por último, preguntarles en qué tipo de actividades se pudo haber empleado el remo. B. Pedir a los estudiantes que describan cómo se habría elaborado el remo. Luego solicitarles que averigüen qué técnicas artesanales actuales se asemejan a la técnica empleada en la elaboración del remo. Por último, preguntarles por qué es necesario valorar estas manifestaciones culturales. C. Pedir a los estudiantes que indiquen el periodo histórico al cual corresponde el remo. Luego solicitarles que expliquen la importancia de las fuentes arqueológicas para estudiar este periodo. Por último, preguntarles qué otro tipo de fuentes ayudarían a complementar la investigación sobre dicho periodo. A ver si hay algo más, creo que, a ver, algo más. Bueno, recuerden ustedes como un plus en todo caso, aquí, que la cultura chincha floreció entre los años 900 al año 1450 después de Cristo, en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Probablemente construyeron un estado regional militarista, pero inferior a Chimú, que incursionó en la región andina, los cuales supusieron tener resistencia al avance del Imperio Inca. A ver, ¿en qué periodo se desarrolló la cultura chincha? A ver, según este gráfico, este cuadro. Intermedio tardío, maestro. En el intermedio tardío. Otras culturas conocidas de ese periodo, La cultura chimú. la cultura chimú, que es la más conocida, ¿no? Entonces se habla de eso. Entonces, por aquí tenemos a la cultura chincha, la estoy señalando aquí, ¿no? Culturas conocidas, la cultura chimú, ¿no es cierto? La cultura chachapoya se acuerda con los famosos pinchudos, ¿no? Los chancas, que fueron grandes enemigos de de los incas, los huancas también grandes enemigos, la cultura Señoríos y chancay, reinos, perdón, señoríos y reinos. señorías y reinos también ¿cómo se llama? La parte de la meseta del Collao. ¿Se acuerdan de la cultura sicán? Claro. Sí, ¿Con qué nombre es más conocido? Norte de Perú. Norte, claro. Ajá, el norte. Más conocido con la cultura lambayeque, ¿no? Mm, Lambayeque o sicán es lo mismo, mm. ¿no? Que pertenece al segundo desarrollo regional o también llamado intermedio tardío. Bueno, y lo demás ustedes lo observan aquí en este cuadrito.
Muy bien. Ahí esperamos por acá. Ya. Ah, va. Regresemos. Interpretación crítica de esta fuente. A ver. Maestro, la alternativa A, porque pienso que es la alternativa con mayor alta demanda cognitiva para el estudiante, porque cuando hablamos de interpretar críticamente la fuente, No. no sé, maestro. A ver. Una segunda opinión? A ver. Eh, Profesor, ahí también nos habla, como quien dice en la alternativa A, nos dice explica, pero al final nos dice también solicita, indique, nos dice. Pero Ya. no, en parte me parece que sí puede ser la alternativa A también, pero la B también tiene, pero en la B solo que el estudiante solo que describe, dice. Ujú, el Y A es pero más también al completo. último pido con las, Claro, claro. claro que sí, O sea, pero la A en la tiene mayor C, profundidad, analizando así, ¿no? Sí, mayor profundidad mayor puede ser que actividad tenga. para el Claro. estudiante. Ujú. Por ejemplo, acá hay una cuestión, una pregunta, en la C hay un acápite muy interesante, ¿no? Dice la C, pedir a los estudiantes que indiquen el periodo histórico al cual corresponde el remo. O sea, implica que lo ubiques en el intermedio tardío, ¿no? Periodo histórico. Luego solicitarles que expliquen la importancia de la fuente. Aquí ya lo malogró, pues estaba bonito ahí. Importancia de las fuentes arqueológicas para estudiar este periodo, porque eso sí, como la cultura chincha y otras culturas fueron ágrafas, ¿qué quiere decir ágrafas, maestros? ¿No conocieron la escritura? Sin No escritura. conocieron la escritura, Sí. entonces lo que nos dejan es solamente las fuentes arqueológicas. Y por último, preguntarles qué otro tipo de fuentes ayudarían a complementar la investigación sobre dicho periodo. Claro, puede haber, pero el objetivo es hablar de esa fuente, ¿no? Del remo. De por aquí comenzó bonito la C, pero ya se quedó en el camino, ¿no? Un ratito. La B dice. Pedir a los estudiantes que describan cómo se había elaborado el remo, o sea, bueno, la fabricación. Luego solicitarles que averigüen qué técnicas artesanales actuales se asemejan a la técnica empleada en la elaboración del remo. Más parecería esto una competencia de arte y cultura, ¿no? Me parecería más una de las competencias de arte y cultura, porque es necesario valorar, ya, valorar es una cuestión ya que no tiene que ver directamente con la cuestión crítica de la fuente. Pero ¿qué dice la A? La A dice pedir a los estudiantes que expliquen qué tipo de animal creen que se representa en el remo. A ver, muchachos, ¿qué tipo de animal? ¿Y ustedes qué responderían? Pelícano. ¿Pelícano? Parece un 100 pies. ¿Un No, cien pies? Alacrán, 100 pies, no. Alacrán. Pelícano. alacrán. A ver, 100 pies, parece. Pelícano, Pelícano. maestro. Pelícano. Pelícano, no ¿qué sé. más? Pelícano, pelícano porque la cultura chincha fue una Ah, cultura de la costa. Ajá, Claro, Ah, muy no bien. sé. Ah, ya sí, a la pelícano es. pesca, de la pesca. ah, Sí, Se pelícano. dedicaban claro. a la pesca A mí me Teléfono. parece que fueran como cangrejos, ¿no? ¿Han visto? también. Sí, También, ¿no? muy Como pequeños son. cangrejos, ¿no? Un crustáceo, ¿no? Un Mm. crustáceo. Mm, A los Ustedes recuerden que en la época del Perú antiguo, una, entre comillas, moneda sagrada, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? las hachitas de cobre de los chincha. Claro, ellos hicieron gachitas como moneda, pero en el mar encontraron los espóndilos, ¿se acuerdan? El muyu, El muyo, el el muyo. mullo, muyu, ¿no es Muyo. cierto? el Ujú. Y este, alimento. justo la colega Para está, predecir los fenómenos. exacto, ¿no? La corriente del niño y otras cosas similares. Entonces, lo que ese colega me hizo acordar de las hachitas, ¿no? Que dice que lo usaban como una especie de moneda, como una moneda de intercambio los chinchas, porque eran comerciantes y estaban todavía trabajando con el trueque, pero trataron un poco de centralizarlo con las hachitas, ¿no? Muy bien. Indiquen a qué miembros de la sociedad chincha pudo pertenecer al remo, el remo. ¿A quiénes pudo pertenecer ese remo? A los comerciantes marítimos, ¿no? A los que practicaban o estaban vinculados al comercio marino. Por último, preguntarles
¿En qué tipo de actividades, ¿dónde está acá? ¿Qué tipo de actividades se pudo haber empleado el remo? ¿En qué tipo de actividades se pudo haber empleado el remo? En este caso aquí, ¿qué En la actividades pesca. serían? La pesca, la navegación, ¿correcto? Sí, eso básicamente. O sea, Comercio y marítimo. claro, por ejemplo. Listo. Pero con eso la A queda al 100% como la respuesta correcta. ¿Ya? Seguimos. 5 dice. ¿Cuál de los siguientes procesos del contexto mundial coincidió, coincidió con el inicio del proceso de la Guerra del Pacífico? A, el Imperio Napoleónico. B, la unificación alemana. C, la época victoriana. Vamos a ver un poquito más. Aquí hay un pequeño video de 1 minuto, pero vamos a ver, ¿ya? Un ratito. 3, 2, 1. Con las nuevas Rich Siempre hay Queso. un pequeño comercial, Las disculpen. bienvenidas engrandece. No es YouTube Premium. ¿Qué pasó? Un ratito, un ratito. Blanco, más blanco. Ahora sí. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de historia. Vamos a hablar de línea de tiempo sobre los principales acontecimientos en el siglo XIX. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de la notificación de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar. Vamos a empezar. 1803. Inicio de las guerras napoleónicas que se extienden hasta el año de 1815. 1804. La locomotora de vapor, uno de los inventos más representativos del siglo XIX. 1808. Inicia la Guerra de la Independencia Española contra el Imperio francés de Napoleón Bonaparte. Finaliza en 1814. En 1810 inicia proceso de independencia en México, que finaliza en 1821. Igualmente, en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay inician procesos de independencia. Para 1821 se desarrolla el proceso de independencia en Centroamérica. En 1839 inician las guerras del opio entre el Imperio Inglés y China. Para 1846 se da la intervención norteamericana en México, conflicto bélico que enfrentó a México contra Estados Unidos. 1848 se da la publicación del Manifiesto Comunista de Carlos Marx. 1861 se inicia la Guerra de Secesión en Estados Unidos entre los estados sureños y los estados del norte de la Unión. Se extiende hasta 1865. En 1879 se da la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. En 1880 inicia la Segunda Revolución Industrial. Para 1884 se desarrolla la Conferencia de Berlín, donde se reparten el continente africano entre las potencias europeas. Y para 1898 cierra el siglo con la Guerra Hispano-Estadounidense, donde España sale derrotada frente a Estados Unidos. Estos son los datos básicos del siglo XIX. Muy bien. Eso es un pequeño video de lo principal del siglo XIX, ¿no? Pues estaríamos. Ahí. Ujú. Recordemos, ¿no? Recordemos. Un ratito, creo que. Un ratito. Quiero mirar esto un ratito. Un ratito, un ratito. Ajá, acá está. Pero falta un pedazo. Ya. Le voy a compartir el video también, ¿no? Es pequeño. No. Si lo usa con los alumnos, si les toca cuarto año, quinto, no van a tener tampoco muchos problemas, porque es pequeño el video. A ver. Me confirma si les ha llegado el video, por favor, colegas. Sí, maestro. Por el chat de Zoom. Ah, sí llegó, perfecto. Sí. Ya, listo. Ahora sí, vamos a continuar. Ya, entonces estábamos explicando. Ya, aquí, ¿no? Hablamos del primer imperio francés, ¿no? Habla de Napoleón I, habló también en el video un pedacito, también conocido como el Imperio o la Francia Napoleónica, gobierno establecido por Napoleón Bonaparte, conocido luego como Napoleón I,
cuando, digamos, disuelve la Primera República Francesa en 1804 y luego se proclama emperador con el nombre de Napoleón I. La unificación de Alemania, o unificación alemana, que se conoce como el Segundo Reich alemán, ¿no? Fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, ¿no? En Europa central y que acabó con la creación del Imperio Alemán en 18 de enero de 1871, reuniendo diversos estados hasta entonces independientes, ¿no? Esa es la parte de la unificación alemana. Principal personaje, ¿se acuerdan? Otto von Bismarck, ¿no? Y también tenemos la época victoriana o era victoriana de la historia del Reino Unido, marcó la cúspide de su revolución industrial. El Imperio Británico fue prácticamente casi 100 años de gobierno de la reina Victoria I, ¿no? En el siglo XIX gobernó toda una época, gran parte del mundo, ¿no? Gran parte del mundo. Listo. Ahora sí. Listo. A ver, ahora sí. Ya se las 6:05. Acá, acá. ¿Listo? A ver. Respuestas, colegas. Miren bien la pregunta. Voy a tratar de hacerlo más clarito esta vez, ¿no? A ver, falta un pedacito, a ver, para darle color y sabor a la noche. ¿Está? Me he escondido aquí, a ver. Ujú. ¿Está? ¿Está? Guardamos, agrandamos. Tenemos la época victoriana, tenemos la unificación alemana y tenemos el imperio de Napoleón I. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Maestra Raquel, muy bien. Maestra Rosa. Ah, perfecto. Ahora sí ya la vieron clara, ¿no? ¿Correcto? La respuesta correcta en este caso sería la época victoriana, ¿no? La guerra del Pacífico, claro, a menos que ustedes tengan dudas, porque no se acuerdan de cuándo fue la guerra del Pacífico, ese es otro problema, ¿no? Pero no es mi problema. Listo, ahorita lo manejamos. Ahí está, ¿no? La época victoriana, o también llamada la era victoriana, ¿no? 1837 a 1901. Muy bien, maestro Edwin, correcto. Pues la respuesta sería, obviamente, como dice la maestra María, la letra C. 6. Desde 1870 se empieza a desarrollar el sistema colonial del imperialismo. La potencia dominante en ese tiempo conformó un inmenso imperio colonial
En varios casos exterminó casi completamente a la población nativa. Así sucedió en sus dominios o colonias relativamente autónomas en Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Unión Sudafricana. El anterior texto se refiere a Francia, Inglaterra, España. A ver, miren los lugares, ¿no? A ver, solamente una respuesta. Vamos a ver algunas imágenes. Ujú. Este gran imperio. Ujú, ya la mayoría sí está en línea, ¿no? Acá está Sudáfrica, ¿no? Egipto, parte de Arabia, la India, Australia, Nueva Guinea, Canadá. Sí. Respuesta, Inglaterra, ¿no? La B de bueno, ¿no? Inglaterra. ¿Listo? Seguimos. 7. Dice. Uno de los principales acontecimientos del periodo previo a la Segunda Guerra Mundial fue A. El triunfo de la Revolución China de Mao Zedong. B. La llegada del fascismo al poder en Italia. O C. La división de Corea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. La mayoría, por no decir todos, manifiestan que la respuesta es la letra B. La llegada del fascismo al poder en Italia en 1922, ¿no? 22, con Benito Mussolini, ¿no? Sí, con el Duce, ¿no? Líder, guía, Benito Mussolini, fundador del fascismo en Italia a partir de 1922. 8. Durante el recreo, el docente Carlomagno observa a un grupo de estudiantes que conversan y se ríen. Cuando se acerca, escucha que uno de los estudiantes dice lo siguiente: había un gordo que era tan pero tan gordo que, para darle el abrazo de fin de año, había que empezar en marzo. Todos los estudiantes ríen nuevamente. El docente interrumpe a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen sobre su comentario. Entonces, aquí hay un propósito, ¿no? Que reflexionen los estudiantes, ¿no? Sobre su comentario. Pregunta: ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada, más pertinente para favorecer el logro de este propósito? A. ¿De quién se están burlando? No sean agresivos con sus compañeros. Recuerden que todos son amigos, por lo cual no hay razón para hacerse bromas pesadas. Piensen que las bromas a veces pueden afectar los sentimientos de quienes apreciamos. B. No es gracioso lo que dicen. No entiendo de qué se ríen. Las normas de la institución educativa prohíben ese tipo de comentarios discriminadores.
Espero que reflexionen y se den cuenta de que debemos mantener un buen clima de convivencia. C. Cada uno de nosotros tiene características físicas particulares y todos tenemos los mismos derechos y el mismo valor. ¿En qué características se centra la broma? ¿Por qué esta es objeto de burla? Ah, a ver, ahí está el comentario. ¿Qué puedo hacer para que ellos reflexionen sobre el comentario que han realizado? A ver, la C dicen por acá. Muy bien, todos están de acuerdo, creo, casi todos. Ah. O sea, lo que el docente desea o el docente quiere es que los estudiantes reflexionen sobre este comentario, ¿no? Este comentario, ¿no? Espero que todos están de acuerdo. ¿Cuál sería la intervención de ustedes como docente, en este caso, obviamente? ¿Cuál sería la mejor? Claro, la más adecuada es ella, ¿no? Esta, ¿no? Cada uno de nosotros tiene características físicas particulares y todos tenemos los mismos derechos y el mismo valor. ¿En qué características se centra la broma? Porque esta es objeto de burla, ¿no? Es lo que mejor se puede hacer para optar por una reflexión de parte de quién, de los estudiantes que realizaron o hicieron esa broma, ¿no? Vamos a ver la siguiente, ¿no? Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 9 y 10. Dice, los estudiantes están realizando un proyecto relacionado con la contaminación producida por plástico. Para ello, el docente ha planificado diversas actividades. Y hay una noticia. A ver, ¿quién nos apoya con la lectura de este caso? A ver, es muy interesante. Yo, maestro. Maestra Dolly, a ver, por favor, nos apoya. Extraen 80 bolsas de plástico del estómago de una ballena. El pasado 28 de mayo se encontró una ballena con dificultades para nadar en un canal del sur de Tailandia. Un equipo de veterinarios rescató a la ballena e intentó salvar al animal malnutrido. La ballena vomitó varias bolsas de plástico y murió el 1 de junio. Durante la necropsia, retiraron de su estómago más de 7,7 kilos de plástico, incluidas más de 80 bolsas y otros restos. La ballena murió de hambre, ya que los residuos de plástico le impidieron alimentarse. El docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen acerca de esta noticia desde la perspectiva del bien común. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? Alternativa A. Pedir a los estudiantes que señalen qué causó la muerte de la ballena, luego solicitarles que averigüen qué otras consecuencias podría generar la contaminación de los océanos por plástico. Finalmente, conversar en plenaria acerca de cómo estas consecuencias afectan a la vida humana, animal y vegetal en el planeta. B.
Mostrar a los estudiantes datos estadísticos que muestren el incremento de desechos plásticos generados anualmente. Luego solicitarles que indaguen acerca de cómo es que los desechos plásticos llegan al mar. Finalmente, conversar en plenaria acerca de posibles formas de evitar la contaminación de los océanos por plástico. C. Solicitar a los estudiantes que elaboren una lista de las especies marinas que viven en la zona señalada en la noticia. Luego pedirles que elaboren un listado de las especies más afectadas por la contaminación por plástico. Finalmente, conversar en plenaria acerca de las causas de la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos frente a la contaminación. Muy bien, maestra Dolly, muchas gracias. La pregunta es, el caso es muy triste, ¿no? Muy triste en cuanto a lo que encontraron en el estómago de una ballena, casi 8 kilos de plástico y otras cosas más. Cuando se habla de la perspectiva del bien común, estamos hablando de uno de los 7 enfoques transversales, ¿no? Que está en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, sobre esta noticia, el profesor quiere que los alumnos reflexionen acerca de la noticia desde el punto de vista, desde la perspectiva del bien de la mayoría, del bien común. En todo caso, ¿no? ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? A, B, C. A ver, hay una respuesta en el chat. Alternativa sería maestro porque no Ah, solamente afecta a las especies, sino también la contaminación también afecta al hombre, ¿no? Si hablamos de bien común, claro, no solamente de la humanidad, ajá, también de acusa la parte principal, la última, ¿no? Esta parte es bastante sustancial, ¿no? Prácticamente toda la vida del planeta, ¿no? O sea, cómo la contaminación podría afectar toda la vida humana, la vida animal y la vida vegetal del planeta. En los demás también es interesante, ¿no? Pero como que habla de datos estadísticos, ¿no? Y como habla también pues de la cuestión de qué especies son más afectadas que otras por el plástico, ¿no? Y no va más allá, no va hacia el bien común. Esto sí, porque afectaría a toda la humanidad y a toda la vida en la Tierra, en pocas palabras. Ahí sí no hay mucho problema, ¿no? Creo que ha sido bastante rápido ahí. Ahí dice todo lo que encontramos en el mar. 10. Una de las actividades del proyecto tiene como propósito favorecer que los estudiantes desarrollen habilidades para gestionar acciones de participación que promuevan el bien común. Pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas es más pertinente para ello? A. Los estudiantes comparan el precio de un producto en empaque plástico con el precio del mismo producto en uno compostable. Luego comparan los costos del uso de plástico con los que genera el uso de materiales alternativos a este. Por último, investigan qué materiales orgánicos de bajo costo podrían reemplazar al plástico y los anotan en un organizador gráfico. B. Los estudiantes analizan el consumo de plástico de los miembros de la comunidad educativa de la institución educativa. Luego elaboran un plan de reducción del consumo de plástico en la institución educativa que incluya a todos los miembros de la comunidad educativa, detallando las fases de su implementación. Por último, elaboran indicadores de evaluación y presentan el plan. Y letra C, los estudiantes escuchan a un especialista invitado para que explique qué tipos de plástico existen y de qué manera pueden ser reciclados. Luego investigan si en su localidad
se lleva a cabo alguna acción de reciclaje. Por último, elaboran un reportaje acerca de las opciones de reciclaje en su comunidad y lo presentan en el aula. Listo. Acá está, ¿no? Mi propósito es favorecer que los estudiantes desarrollen habilidades para gestionar acciones de participación que promuevan el bien común. Ay, a ver, vamos a la pregunta 10, ¿no? A ver, nadie. Vamos a ver la siguiente. Acá. La B, maestro. Parece, ¿no? Parece que es la B. Sí, alternativa B, como se aproxima más porque involucra a toda la comunidad educativa. Ujú. En cambio, al otro queda De solamente a que nivel de aula. invitan, no, en la C invitan a un especialista y lo que acá tiene que ver es que ellos se involucren. Claro. ¿No? Gestionar, dice, ¿no? Acciones. Y en la A, comparar precios del empaque de plástico con el empaque, pues, compostable, ¿no? O biodegradable, ¿no? Que no tiene No, nada que ver. Correcto, no. está bien, ¿no? Porque cuando dice comunidad educativa, no solamente habla del aula, habla de los docentes, exalumnos, padre de familia, personal administrativo, entre otros. ¿Ya? Bueno. El enfoque orientado al bien común, uno de los 7 enfoques transversales, busca que el conocimiento, los valores y la educación sean bienes compartidos por todos, promoviendo qué cosa a nivel de la comunidad, relaciones solidarias y afectivas, ¿no? Vamos a ver un casito acá, ¿no? La historia de Arturo, dice. Arturo es un estudiante que tiene 12 años de edad. En la misma aula estudia Camilo, quien se muestra agresivo y abusivo con sus compañeros. Últimamente Arturo es víctima de los abusos de Camilo. Le pide dinero, esconde su cuaderno, amenaza con golpearlo y en ocasiones lo hace. Esta situación ha provocado que Arturo baje su rendimiento escolar y llegue al extremo de inventar pretextos para no asistir a clases. Incluso ha pedido a su mamá que lo cambie de institución educativa. En el aula, muchos saben lo que está sucediendo, pero no hacen nada para cambiar la situación. Adaptado de la Contraloría General de la República 2012, promoviendo la participación ciudadana desde la convivencia escolar. Si el docente desea que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de la participación en acciones orientadas al bien común, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para continuar la actividad? ¿Cuál es el propósito, colegas? Reflexionen acerca de la importancia Reflexiones. de la participación en acciones orientadas. Exacto. Claro, Reflexiones. que los alumnos reflexionen acerca de la importancia de la participación en acciones orientadas al bien común. Ahí.
Ya fue. A. Dice, ¿cuál es la actividad? Las preguntas adecuadas, ¿cuáles serían? Dice, ¿cuáles son las normas de convivencia en la institución educativa? ¿Cuáles de estas se incumplen en la historia de Arturo? ¿Qué sanción debe recibir un estudiante que agrede a sus compañeros? ¿A quién debe acudir un estudiante que es agredido por sus compañeros? B. ¿En una sociedad ideal pasarían situaciones como la narrada en la historia de Arturo? ¿Cómo creen que se sienten las personas que rodean a Arturo? ¿Por qué creen que no intervienen? ¿Qué creen que deberían hacer sus compañeros? C. ¿Por qué Camilo se comporta de manera agresiva? ¿Por qué Arturo no se defiende de las agresiones de Camilo? ¿Cómo actuarían si alguien los tratara como a Arturo? ¿Qué estrategia de defensa utilizarían en esa situación? A ver, La B, maestro. parece que es la B también, ¿no? Sí, la B. ¿Cuál es el Sí. propósito? Que los estudiantes Reflexionen. reflexionen, ¿no? Sobre lo importante que es participar en acciones orientadas al bien común. Y se le hace preguntas. En Mm. una sociedad ideal, pasarían situaciones como la narración de Arturo. ¿Cómo creen que se sienten las personas que rodean a Arturo? O sea, que han visto y no hacen nada. ¿Por qué creen que no intervienen? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué creen que deberían hacer sus compañeros? ¿No? Eso es para que ellos den una respuesta, no la respuesta correcta, simplemente que reflexionen. 12. Como parte de una experiencia de aprendizaje, una docente está planificando una acción pedagógica que tiene como propósito, que lo colocamos, lo agregamos, lo resaltamos, promover el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? A. Mostrar a los estudiantes ejemplos de prácticas culturales que se realizan en la localidad de la institución educativa, luego explicarles por qué dichas prácticas son importantes para la identidad de la comunidad local y por ello para la de sus familias. Finalmente, pedir a los estudiantes que organicen una representación de la práctica cultural que más les llamó la atención. Letra B, solicitar a los estudiantes que identifiquen cuáles son las prácticas culturales más antiguas del Perú que subsisten actualmente. Luego pedirles que averigüen el origen de estas en fuentes especializadas. Finalmente, pedir a los estudiantes que planteen una propuesta sobre cuál sería la manera en la que todos los peruanos podríamos preservar. C. Pedir a los estudiantes que comenten ejemplos de prácticas culturales que realizan con sus familias. Luego, solicitarles que entrevisten a sus familias para conocer por qué mantienen dichas prácticas. Finalmente, pedir a los estudiantes que describan en un texto su experiencia de realizar dichas prácticas y qué representa para ellos. A ver, estamos en la pregunta número 12. Ya nos falta poquito. A ver, otra respuesta. También La C, maestro, la C. ¿Sí? A porque ver, empieza por lo que es su familia, su entorno. ya, correcto. Bueno, la A también podría ser, pero bueno, no sé, la C me parece que es la más. La más correcta, la más acertada o la más, Sí. ¿cómo se dice? Eh,
Bueno, me incliné por la C porque dice de su entorno, o sea, su familia. La... Ahora, aquí en esta parte es bien claro, está bien claro al decir el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes, ¿no? Creo que la primera, la A, no hay vuelta que darle, correcto, no tiene nada que ver, ¿no? Está entre la B y la C, pero ahora la parte cultural más antigua es del Perú, eso no tiene nada que ver con lo que es la identidad cultural, pero cuando le dice, comete ejemplos de prácticas culturales que realizan con sus familias, Contexto. el contexto familiar, ¿no? Donde se parte siempre para lo mejor, ¿no? Que realizan... Acá. Luego entrevisten a su familia, o sea, siguen con la familia para conocer por qué mantienen dichas prácticas y luego pedir que ellos describan en un texto escrito su experiencia cuando realizaron dichas prácticas y qué representa para ellos dichas prácticas culturales. ¿Ya? Maestro Abel, muy bien, sí, esa es la correcta. ¿Ya? Muy bien, en la 12 entonces, C de casa. 13. Señale la alternativa que tenga simultaneidad histórica durante la Segunda Guerra Mundial. A. Marne, el Alamein, Pearl Harbor. B. Stalingrado, el Alamein, Midway. C. Midway, Operación Overlord, invasión a Noruega. Cuando se habla de simultaneidad, ¿no? Se habla justamente de acontecimientos, procesos, hechos, etcétera, que ocurrieron en un tiempo, digamos, muy, pero muy similar, ¿no? Muy similar, pero en diferentes espacios geográficos, ¿no? Eso es lo que, esa es un poco la condición. Diferentes escenarios. Diferentes escenarios, ¿no? Eso, diferentes escenarios. La ¿Algún letra otro B, comentario? maestro. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? La letra B. Sí. La letra B, Stalingrado, el Alamein Midway. y Midway. Mm. A ver, ¿sería la única opción o hay otra opción? ¿Por qué no la A? Nah. La iba a decir. Marnes en el Primera Guerra Marne es Claro, la primera guerra. claro, la batalla del río Marne, ¿no? La primera y la segunda batalla del río Marne en el frente occidental de la Primera Guerra. ¿Y por qué no la C? A ver, Porque a ver, la operación Overlord fue en el 44, 1944 y la invasión a Noruega fue en 1940. claro, No perfecto. coinciden con 1942. La, claro, y en este caso en particular también usted debe recordar que esas tres batallas, Stalingrado, el Alamein y Midway, son las batallas claves que marcaron el fin del avance del eje y un poco el retroceso y luego la ofensiva de los aliados hasta lograr la victoria final en el año 45, ¿no? Stalingrado es la batalla donde el ejército rojo derrota, ¿no? Al sexto ejército alemán de von Paulus, ¿no? En Stalingrado. El Alamein, la derrota de parte de Inglaterra y de Estados Unidos al famoso comandante alemán Erwin Rommel, más conocido como el Zorro del Desierto, ¿no? En esa batalla, Rommel va a ser,
va a ser derrotado. Y Midway es una batalla que se da, un combate que se da en el frente del Pacífico. El frente del Pacífico se da entre la flota estadounidense y la flota japonesa. En esa oportunidad, prácticamente 4 portaaviones japoneses van a ir al fondo del mar. En contraparte, Estados Unidos pierde un portaaviones, ¿no? A partir de Midway, prácticamente ya la ofensiva japonesa en el Pacífico se detiene y pasan a la defensiva. Y Estados Unidos empieza a avanzar tramo por tramo hasta la derrota final de Japón en el año 1945. Esas 3 batallas fueron las que marcaron el giro de la guerra, ¿no? Ahí está, ¿no? Segunda Guerra Mundial. 14. Durante una plenaria, los estudiantes están compartiendo sus reflexiones acerca de la investigación realizada. En ese contexto, una estudiante comenta lo siguiente. Dice, para mí, la investigación que hemos realizado fue interesante para conocer sobre la participación de los civiles en la guerra. Revisé diversas fuentes como testimonios, cartas, periódicos, fotografías y hasta partes oficiales. Lo que más llamó mi atención fue que al leer las cartas y testimonios pude conocer qué es lo que sintieron las personas de esa época, como por ejemplo sus miedos y preocupaciones. Lo que me resultó difícil fue interpretar las fotografías. En ese caso me di cuenta que era importante complementar su análisis con otro tipo de fuentes. ¿Cuál de los siguientes procesos del aprendizaje se evidencia en el comentario del estudiante? A. La transferencia del aprendizaje. B. El desarrollo de la metacognición. C. El reconocimiento de un conflicto cognitivo. A ver, vamos viendo el caso. La pregunta 14. A ver, otras respuestas ahí. A ver, por acá. Wow, muchas dudas. A ver, vamos a ver un poquito más acá. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con transferencia de aprendizaje? Dice. ¿Cómo se consigue transferencia de aprendizaje? Es el proceso de traspaso y aplicación a una situación dada del conocimiento y habilidades adquiridos en otra, distinta. Dicho proceso implica una ganancia de eficacia en la resolución de esta segunda situación que se presenta. Todo educador conoce la misión principal de su trabajo: crear en el discente es el alumno, el discente es el estudiante, la capacidad para organizar lo que me va conociendo, lo que va conociendo para desarrollar sus potencias, para adherirse a hábitos y actitudes o valores incluso que le auxilien y orienten en el camino de la vida. Ya. A ver, hay varias respuestas. Claro, aquí Maestro, estamos hablando. Perdón, diga, con confianza.
Maestro Cupe, bueno, yo me incliné por la alternativa C del conflicto cognitivo porque, por ejemplo, ahí dice, lo que me resultó difícil fue interpretar las fotografías. O sea, ahí lo veo como que surge en él un conflicto. Bueno, maestro, si me equivoco, bueno, estoy para aprender. Si se equivoca, mejor. Claro, Mejor, mejor. es mejor. Mejor, maestro, mejor. Pero no en el examen, no en la evaluación del video, ahí Ajá, se ajá, equivocó. claro, Ahí claro. sí, acá sí normal estamos en proceso de Aprender. aprendizaje, tanto ustedes como mi persona, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no sería conflicto cognitivo? A ver, porque no es conflicto cognitivo, no es un conflicto cognitivo, ¿no? En un conflicto cognitivo, como ustedes saben, se cuestiona una creencia, una cosmovisión de algo. Ajá. Una cosa es eso y otra cosa es esta palabra, ¿no? Mm, Es una cosa muy diferente, te la ¿no? meto. A mí resulta difícil saber matemática, ¿no? Y a lo mejor yo me mecanizo y al toque me convierto en un estadístico de primera. Pero no, no ha pasado nada, solamente me ha resultado difícil, dificultad, pero no se ha producido dentro de mí ningún conflicto cognitivo, simplemente como he aprendido mecánicamente. Nada se ha cambiado dentro de mí, ¿no? A ver, ya no es la C. ¿Cuál sería entonces? El desarrollo de la metacognición. Metacognición, profesor, Claro. disculpe, ¿Qué porque le Ya, hace? ya. está Porque usando dice, difícil. materiales, Perdón, perdón. incluso, Claro. O sea, la metacognición es una ujú, especie de reflexión o autorreflexión sobre nuestro proceso de aprendizaje. Yo lo De las aprendí. cosas que yo hago, qué me es útil, qué no me es útil para llegar a lo que yo quiero. Vamos a ver. Una que está motivado, ¿no? Porque la investigación que fue interesante. soy experta en ¿Qué metacognición. hizo? Mira, ¿qué es lo que hizo para aprender? Revisó fuentes diversas, habla de testimonios, habla de cartas, periódicos, fotografías, partes de guerra oficiales, debe ser esto. Lo que me llamó la atención fue que cuando leía la carta y los testimonios, cartas y testimonios, acá cartas que son más personales, pude conocer lo que sintieron las personas de esa época, como por ejemplo sus miedos, sus preocupaciones, etcétera, etcétera. Lo que fue complicado fue interpretar la fotografía, o sea, lo que nos cuesta, ¿no? Interpretar las imágenes, ¿no? En ese caso me di cuenta que era importante complementar su análisis con otro tipo de fuentes, o sea, muy aparte de las fuentes escritas, testimonios, cartas, periódicos, con fuentes, partes oficiales, fuentes audiovisuales como fotografías, que son fuentes visuales, completar con otro tipo de fuentes. O sea, él está haciendo toda una autorreflexión de cómo aprendió. Inclusive está colocando, que fue interesante, pero está haciendo un aporte que debe complementar su análisis, todavía no lo va a hacer, aparte de las fuentes escritas, de las fuentes visuales, con otro tipo de fuentes que determinará el uso. O sea, está haciendo una reflexión sobre su proceso de aprendizaje. Está haciendo una metacognición, como ustedes hacen inclusive en el colegio, cuando preguntan, ¿no? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿De qué manera aprendí? ¿No? Listo. Esto era para aclarar nomás lo que es transferencia de aprendizaje. Ujú. 15 y última pregunta. Un docente ha entregado a los estudiantes un mapa del centro histórico de la ciudad donde se ubica la institución educativa. Si el docente busca, o sea, el propósito que, dice acá, los estudiantes reconozcan la distancia que existen entre los edificios históricos más representativos de la ciudad. Eso yo quiero que mi alumno logre, ¿no? Que reconozca la distancia. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos del mapa es necesario interpretar para lograr el propósito del docente? A. Coordenadas geográficas. B. Flecha del norte. C. Escala. Yo quiero que los estudiantes reconozcan las distancias que hay entre los edificios históricos más representativos de la ciudad.
A ver. ¿Quién digo yo? Coordenada geográfica. Coordenada geográfica. Escala. La coordenada geográfica. Pero, profesor, me parece más o menos que sería la escala. Claro. Escala, yo La también la escala escala. es. Claro. Porque Escala. los estudiantes van a reconocer la distancia que hay entre ese, el Lugares. edificio histórico más Claro, representativo de esa ciudad. claro. Porque la coordenada geográfica es para la ubicación en el espacio, ¿no? Eso de 30 grados, latitud norte y 20 grados, longitud oeste. Esa es una coordenada geográfica, que es para la ubicación del ser humano o de cualquier lugar en la Tierra. Esta es su ubicación. Flecha al norte es la flecha que siempre para hacia el norte, que es parte de un elemento de un mapa. Pero la escala es aquella que nos da básicamente una idea de la relación que existe entre lo que se representa en el mapa y lo que hay en la realidad, ¿no? Esa es la escala. Habiendo dos tipos de escala, gráfica y numérica, ¿no? Aquí tenemos, para terminar en este ejemplo, lo que son unos elementos del mapa, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, como primer elemento el título del mapa, título del mapa. ¿Y cómo se titula el mapa? Este mapa de acá. Elementos de los mapas. Elemento de los mapas. No, no, no es el título. Carreteras Carreteras y principales ciudades de principales México. ciudades de México. Perfecto, ¿no? Lo que son carreteras y principales ciudades de México, ¿no? De México. Muy bien. Ya. Orientación. Siempre el mapa va a estar así, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Por aquí voy a sacar el puntero. Acá, ¿no? Norte, sur. Tres coordenadas. Acá está, ¿no? La lectura de la longitud y la latitud de un lugar. Cuatro, escala, la relación que hay entre el tamaño o representación del mapa y la realidad. Cinco, simbología o leyenda, también le llaman leyenda. Seis, la fuente, o sea, de qué empresa, institución, ONG, ¿no? Se dio esto. ¿Ya? Siete, proyección cartográfica, o sea, qué tipo de proyección se usa. Son tres proyecciones y especifica qué tipo de proyección se está utilizando. Y también tenemos otro ejemplo de elementos del mapa, ¿no? Un mapa de Argentina, ¿no? Lo que es la superficie representada, la escala, ¿no? Que es lo que estamos hablando, la orientación del mapa, siempre norte al norte, la leyenda o lo que decía anteriormente, simbología, el recuadro, en este caso que se coloca aquí. Estos dos casi nunca se utilizan, ¿eh? Recuadro ya no, ni tampoco la orla o el marco, ¿ya? Pero sí los demás, leyenda, orientación, superficie, escala. ¿Ya? ¿Dónde está? Sí. Quiero ver algo, creo que acá hubo un pequeño error acá. Ya, listo. Ya. Acá vamos a ver un ratito la clave. Ahí están las claves. De la 1 a la 15. Ahí están las claves de la 1 a la 15 entonces. Ya, muy bien. Listo. Ya, colegas, entonces la siguiente clase continuamos. Cuídense mucho, pórtense bien. Tienen todavía una semana, menos pocos días de vacaciones. Aprovechenlo al máximo. Y la siguiente clase estamos continuando. Ya, colegas, buenas noches, cuídense mucho. Éxitos, ¿no? Y pórtense bien como siempre y sigan estudiando. Gracias. Buenas noches, maestro. Muchas Buenas gracias. noches, maestra Dolly, maestros Muchas buenas presentes en la Buenas sala. noches, Todos. maestro.
Hasta luego, maestra Ya María, tiene- maestra Rosa, maestro Buenas Leonardo. noches, Un maestro. abrazo. Maestra Gracias. María, maestro Edwin. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente, gracias. Cuídense.